Bienvenidos amigos. Tenemos una otra oportunidad para estudiar la Biblia. Ah, estoy con mi buen amigo, Pastor Lucrecio Muñoz. Yo soy Pastor Michael Ives. Y tenemos nuestra estudia en el libro de Primer Samuel, capítulo 5. Primer Samuel, capítulo 5. Para empezar, oremos. Oh glorious God, Oh glorioso Dios, you are the one true God. tú eres el único Dios verdadero. All other gods are nothing. Todos los demás dioses son nada. All creatures are nothing, Toda criatura es nada, but you are everything. pero tú lo eres todo. We pray that as we read your word, Nosotros oramos que al leer tu palabra, that you would give us good understanding, que tú nos des buen entendimiento, that we as brothers may be edified, que como hermanos seamos edificados and that others who may watch or listen may benefit. y que otros que tal vez miren o escuchen sean beneficiados. Bless us now, we pray, Bendícenos, Señor, oramos. and we ask it in Jesus' worthy name. Amen. Y oramos en el digno nombre de Cristo. Amén. Amen. So perhaps I can summarize and you can translate, brother. Ok. So right now we are studying this book So ahora estamos estudiando este libro in the Old Testament Word of God. en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. The time is the time of the judges. Era el tiempo de los jueces. This is the time after Moses and Joshua. Era el tiempo después de Moisés y Josué. The people have been saved out of Egypt and brought into the promised land. El pueblo había sido librado de la esclavitud en Egipto, había sido introducido en la tierra prometida. But after some generations, the people of God have compromised. Pero después de varias generaciones, el pueblo de Dios había decaído espiritualmente. There was a great decline in true godliness. Habían decaído grandemente en la piedad. And idolatry and false religion had flooded in. Y la idolatría y las falsas religiones habían entrado, se habían introducido. There was no king in Israel, No había rey en Israel and everyone did what was right in their own eyes. y cada quien hacía lo que bien le parecía. But God is raising up a king, Pero Dios estaba levantando un rey, a man after God's own heart. un hombre conforme al corazón de Dios. Right now, we have read about the loss of Israel on the battlefield. Hemos leído la derrota de Israel en el campo de batalla. They're fighting against their enemies, the Philistines, Ellos peleaban contra sus enemigos, los filisteos, and in order to overcome, they bring in the ark of God. y para poder triunfar, ellos llevaron el arca del pacto. This was a holy chest that had the 10 commandments placed inside. Este fue el santo holy. Can you say it again? Like a sacred chest or a box. Exacto, esta era la caja secreta que ellos llevaban con los mandamientos dentro. And it was the place where God said he would come and meet with his people. Y era el lugar donde Dios dijo que iba
su presencia descender sobre su pueblo. It was also the place where the blood of atonement would be sprinkled to satisfy for the sins of the people. Era también el lugar, el mueble donde la sangre de la expiación iba a ser derramada por la liberación de su pueblo del which pecado. of course which of course was a picture of Jesus Christ and his cross. Yeah. Que por supuesto era una figura que apuntaba al sacrificio único y perfecto de Cristo. But they use the ark as a good luck charm. Pero ellos usaban el arca como una fetiche de buena suerte. And they are terribly disappointed. Ellos fueron terriblemente decepcionados. Was the problem the Ark of the Covenant? ¿Fue el problema el arca del pacto? Was the problem the God of Israel? ¿El problema era el Dios de Israel? Of course not. Claro que no. The problem was with the people. El problema era la gente, el pueblo. God is not automatically on anyone's side, Dios no está automáticamente de ningún lado, regardless of what people do. sin importar lo que la gente haga. So let us continue reading from this portion of God's word. Vamos a continuar leyendo esta porción de la palabra. This is the word of God. Esta es la palabra de Dios. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. And the Philistines took the ark of God and brought it from Ebenezer unto Ashdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. When the Philistines took the ark of God, they brought it into the house of Dagon and set it by Dagon. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. And when they of Ashdod arose early on the next day, behold, Dagon was fallen upon his face to the earth before the ark of the Lord. And they took Dagon and set him in his place again. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. ¿Umbral o umbral? Umbral. Umbral. Habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. And when they arose early in the morrow morning, behold, Dagon was fallen upon his face to the ground before the ark of the Lord. And the head of Dagon and both the palms of his hands were cut off upon the threshold. Only the stump of Dagon was left to him. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Therefore, neither the priests of Dagon nor any that come into Dagon's house tread on the threshold of Dagon in Ashdod unto this day. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod, en todo su territorio. But the hand of the Lord was heavy upon them of Ashdod, and he destroyed them and smote them with emerods or tumors, even Ashdod and the coasts thereof. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios
Dagon. And when the men of Ashdod saw that it was so, they said, the ark of the God of Israel shall not abide with us, for his hand is sore upon us and upon Dagon, our God. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. They sent therefore and gathered all the lords of the Philistines unto them and said, what shall we do with the ark of the God of Israel? And they answered, let the ark of the God of Israel be carried about unto Gath. And they carried the ark of God of Israel about thither or there. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. And it was so that after they had carried it about, the hand of the Lord was against the city with a very great destruction. And he smote the men of the city, both small and great, and they had emerods or tumors in their secret parts. Is the audio clear, brother? Yes, sir. Okay. Versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Therefore they sent the ark of God to Ekron. And it came to pass, as the ark of God came to Ekron, that the Ekronites cried out, saying, they have brought about the ark of God of Israel, the God of Israel, to us, to slay us and our people. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. So they sent and gathered together all the lords of the Philistines and said, send away the ark of the God of Israel, and let it go again to his own place, that it slay us not and our people. For there was a deadly destruction throughout all the city, and the hand of God was very heavy there. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. And the men that died not were smitten with the emerods, and the cry of the city went up to heaven. Ooh. So, ¿qué es el proposición? ¿Propósito? El propósito. ¿Qué es el propósito de nuestra historia en su pensamiento? Bueno, aquí vemos el pueblo de Dios, por un lado, había declinado espiritualmente, Mm, y ya vimos eso la semana pasada, como la esperanza del pueblo de Dios estaba puesta en el arca. ujú, ujú. Eso me recuerda Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ya. Pero por el otro lado, hoy vemos a un pueblo enemigo de Dios Ujú, que piensa que por capturar un objeto sagrado ujú.
puede destruir al pueblo de Dios. O sea, ambos pueblos están igual de mal. Ya, ya, Están igual, exactamente. Ambos. totalmente mal. Confusión en, Total. ya, total entre el pueblo de Dios y los enemigos del pueblo de Dios. Exacto, exacto. Ellos piensan que por capturar un objeto sagrado pueden destruir al pueblo de Dios y Yeah. vencer a Dios, Mhm. al Dios de ese pueblo. Yeah. Mhm. Porque ellos piensan que Dios está en esa caja, What is that? Esta en esa caja. en the box, en No, yeah, esa, right, 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 que right, Dios right. está ahí, en esa Yeah, yeah, urna yeah, yeah. sagrada. Right. Yeah. Dios es capturado o Sí, how capturado. está capturado Yeah. con un perro o un mascote, Sí, like mascota. Ajá. una mascota. Yeah, Yeah, yeah. yeah. Pero entonces vemos que de manera soberana Mm, Dios les muestra a ellos que aún sus ídolos pueden ser destruidos no solo por Dios, sino por un objeto sagrado de Dios. mhm, O sea, Dios le da una lección para hacerles ver que no se juega con Dios y no se juega con las cosas sagradas de Dios. mm, mhm, Es como nosotros no podemos idolatrar el edificio de la iglesia, ¿verdad que no? mhm, mm, Porque el edificio de la iglesia es un edificio donde se reúne la iglesia, mhm, ¿verdad que sí? mhm. Yeah, Pero no podemos tampoco irnos al extremo de pensar que podemos hacer cualquier cosa ahí. mm, No sé si me entiende. Eh, yeah, son extremos, yeah, yeah. son extremos. Dios, Mhm. Dios usa sus cosas santas, Yeah, 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 yeah. Dios usa Sus ordenanzas, sus sus instituciones, sus medios de yeah, gracia. right, right, medios de gracia. Sí, sí. Y el poder no está en eso, el poder está en Sí, Dios. sí, El poder viene de Dios. No podemos idolatrar eso porque podemos caer en eso también. yeah, yeah. I know. En pensar, oh, yo puedo vivir como yo quiera, pero participar de la mesa del Señor en el día del Señor. Y Mm, todo va a estar bien. yeah, Y es como dice Gálatas, Dios no puede ser burlado. yeah, yeah. Dios no Correcto. puede ser En burlado. la iglesia o afuera de la O, iglesia. o afuera de la iglesia, Los exacto. enemigos de Dios, cuando el pueblo de Dios, when they are destroyed, Ujú. Son cuando estamos destruidos, destruidos, los enemigos burlan, se burlan. se burlan. Oh, 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 ya, somos más poderosos de ustedes y nuestros dioses son más poderosos Ujú. de sus dioses, pero no, Exacto. pero No. no. Dios es soberano, soberano, Amén. soberano, Amén. Sí, soberano de todas naciones, todos pueblos, todo. todos Sí, dioses. Y exacto. Dagón y Faraón los otros dioses y Satanás también, Satanás También. y sus ángeles malas, right? Los Malos. malos. So, es una pictura muy, ¿cómo se dice? Ridiculosa o Ridícula.
ridícula. Una película o pintura, like Cuadro, cuadro. cuadro Yep, muy ridículo. ridículo cuando Dagón, you know, you know, el arca de Dios es un regalo para Dagón, Sí. un gran regalo. How you say a trophy? Un trofeo. Un gran trofeo Sí, para sí. Dagón. Porque ganaron la batalla. Exactamente. Y el siguiente día, ay, 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 Está el postrado. Dagón es en el piso, you know, how you say like helpless, sin Sin ayuda, ayuda. Sin sin ayuda. ayuda. Es Y al día siguiente. necesario para y al- asistir, Dagón. Oh. Back up. no pudo ni siquiera tocar el trofeo. Exactly. Wow. Y Dios siempre tiene, how you say the last laugh. You know that saying? Sí, sí. En español es Dios siempre ríe último. Exactamente. Yeah. Y en el Salmo 2, Mm. um, la palabra en el Salmo 2 Ujú. dice, porque se amotinan La las gente. gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Sí. Se levantarán los reyes de la tierra, los, los filisteos, los egipcios, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se rirá. El Mm. Señor se burlará de ellos. Exacto. Y en el Evangelio, en el Jesucristo y su cruz es, how do you say, to the world it's ridiculous. Para el mundo es ridícula. Yep. Está ridícula. Sí, sí. La cruz es una escándalan, Es un escándalo. es Sí, una escándalo, una ofensa. sí, sí. Pero en este cruce, en este Jesucristo, hay un poder perfecto, Sí, perfecto. perfecto, y sabiduría perfecta. Perfecta. Mm. Y en Dios, en Jesucristo, los Satanás y los ejércitos de las tinieblas, you know, tienen sus planas, tienen Sí, you know, um, sus ideas, pero Dios frustra todo. sí, Dios lo frustra todo. Yeah. Mira lo que dijo el rey Nabucodonosor en Daniel 4. Sí, sí. Ah, dice, versículos 34 y 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y Mm, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su mm, reino por todas las edades. Y él dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él mm. hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ya, Wow. ya. Y también ah, pienso que ah, la gran problema de mal, Ujú, right? Una problema filosófica, ujú. right? Ajá. Si Dios es, ¿por qué el mal?
Ujú. right? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el mal? ¿Sí? Ujú. Una tipo de este problema es la iglesia no es perfecta, es tan imperfecta. Sí. Y muchas veces la iglesia está, how you say, corrupted, Corrompida. corrompida y you know, eh, ¿quiénes son los personas buenas? Who are the good guys? ¿La iglesia o los afuera de la iglesia? Mm. A veces no es fácil para, you know, Distinguir. para distinguir, pero Dios es soberano sobre la Así es. situación Así y es. Él tiene una palabra para la iglesia y una otra palabra o mensaje para los paganos y para Así es. el mundo. So, Exacto. so, la iglesia, Dios tiene una iglesia en todas las generaciones. A veces la iglesia pura es Muy pequeño. muy pequeño, pero no es últimamente un problema porque Dios es soberano. Dios es soberano. Dios Mm. controla todas situaciones, la corrupción de su iglesia y el triunfo, the triumph, El triunfo. el triunfo de los malos y del mundo. Pero, um, in time, he always vindicates himself. A su tiempo, Él se vindicará a sí mismo. Yeah. So no one gets Mm. to boast, no one gets to glory but God. Mm. No debemos gloriarnos más que en Dios. Ah, sí, hermano. Mira, eh, aquí vemos que el símbolo de la presencia de Dios, solo el símbolo, Yeah, porque correcto. el arca, Dios es espíritu. Yeah, Salomón tuvo que decir, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. sí, correcto. Él no Claro, habita en templos hechos por manos de hombres, yeah, mucho menos en una urna. Él no habita ahí. yeah, Su poder, su magnificencia es demasiado grande. yeah, right. Pero la lección que yo veo es que Dagón el primer día apareció postrado ante ese símbolo y al segundo día That's right. apareció That's right. sin manos, Yeah. apareció sin cabeza, Mm-hmm. destruido. Yeah. Poco tiempo después, cuando lo llevan a Gat, la gente comenzó a enfermarse. Yeah. Solo un símbolo. Yeah. Ahora, imagínate que Dios mismo hubiera enviado un ángel, como pasó en Segunda de Reyes, a cuando fueron muertos 185,000 soldados del ejército sirio. Sí. Yeah. Es el poder de Dios, o sea, eh, nadie puede contra el poder de Dios. Yeah. Es, I es, know. es terrible, o sea, enfrentarse contra Dios, eh, odiar a Dios, negar la existencia de Dios, um, es una cosa terrible. Es una cosa Yeah. terrible. Sí. Y los paganos, los hombres del mundo, Ujú. estos filisteos,
Simplemente porque la iglesia en el Antiguo Testamento, en este tiempo, era corruptido, was Corrupta. corrupta. Um, el conclusión no es no hay Dios en Israel No, o el Dios de Israel no exista, no existe no o, existe. o no tiene poder. No, No. no. O los Él tiene, olvidó tampoco. sí, sí. So, es, era gran frustración y gran Mm, confusión entre los filisteos. Es like, en inglés tenemos una juega, a game, mm, uh, un juego. hot potato. You know that? It's No. like the idea is O the la papa potato caliente. is muy hot. It's like, and then you throw it. No, 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 not me. Ah, You throw it. en español se usa esa frase cuando a una decisión es una decisión muy difícil de tomar. Dicen, eso es una papa caliente. Yeah, 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 right. yep, It's yep. like, la solución no es en este lugar, no en otro lugar, No. en todos lados, Mm, in all places, no todo. hay solución sin arrepentimiento debajo de Dios. Así es. Arrepen- Arrepentimiento para los filisteos y Para el pueblo de arrepentimiento Dios. para el pueblo de Dios. Sí, así es. Eso me recuerda la mujer samaritana de Juan capítulo 4. Ujú, Ella dice, oh, yo sé que en este monte, y el Señor le dice, no, 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 ujú, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. right. No se trata de este monte o de aquel templo. Se Yeah. trata de una persona, se trata de Cristo. Y se trata de adorarle en espíritu y en verdad. Y también una, what is a lesson? One more lesson. Lección. Lección. Un Ah, más lección para nuestra instrucción. En San Pablo, ujú, en los Romanos, ujú, Pablo, Pablo habla sobre el pecado de humanidad, ujú. los gentiles y los judíos. Yep, Ambos sí, están debajo pecado, sí, debajo de juicio de Dios. Y sí. en Romanos, Romanos 3, Pablo dice, ah, um, ¿qué pues? Versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acasado a judíos y a gentiles, todas otras naciones, Sí, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni a ni uno. uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Mm, Que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y la ley, otra gran lección de estos capítulos en primer Samuel es
toda humanidad está debajo pecado. Sí. Y no persona, no nación puedan, how do you say, no, none of them can boast, Nadie puede jactarse jactarse. No one can delan- boast. delante de Dios, no. Todos estamos ahí. And maybe this will be my last thought and you can translate. Ujú. So if an unbeliever says, I can't believe because the church is so corrupt, Si un incrédulo dice, yo no puedo creer porque la iglesia es muy corrupta. you say, Amen. Amén. I'm corrupt. Yep. My Soy corrupto. pastor, my pastor, the people, we're sinful. Toda la gente en la iglesia, el pastor, la gente, son pecadores. We need Jesus. Necesitamos a Jesús. We need the one that was symbolized by the Ark of the Covenant. Necesitamos, ¿puedes decir otra vez? Can you repeat that, please? We need Jesus who was symbolized by the Ark of Yep. the Covenant. Necesitamos a Jesús, que es simbolizado por el arca del pacto. Yeah. Well, es un buen tiempo para estudiar la Biblia. Todo tiempo es Es perfecto bueno. para estar en la Biblia. Yep. Y el Antiguo Testamento también. No Sí. solamente el Nuevo Testamento, pero al Antiguo Yep. Testamento también hay muchas Yep. lecciones para Sí. nosotros, para nuestros hijos, Sí. para nuestras familias, para nuestras iglesias Amén. y para pastores predicar a Sí. través de estos libros también. Sí, así es. Así es. Así es. Hermano, puede cerrar nuestro tiempo en oración. Amén. Oh Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Mm, Gracias, Señor, por la claridad de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella somos instruidos, somos corregidos. mm, A través de ella recibimos una advertencia clara mm, para que caminemos derecho, mm, para que nuestros pasos no se tuerzan. Oh Padre, ayúdanos como iglesia, mm, ayúdanos como pastores a mantenernos puestos los ojos en Jesús, a predicar tu palabra a tiempo, afuera de tiempo. mm, Ayúdanos, Señor, que con diligencia seamos obreros preparados, mm, que no tengan de qué avergonzarse, que tracen bien la palabra de verdad. mm. Oh Señor, yo oro por cada hermano, hermana, cada persona que vaya a escuchar, que seas tú, Señor, ah, bendiciendo sus vidas a través de tu palabra estudiada este día. Mm. Y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.